Ella solo quería descansar 5 minutos. Pero cuando el médico más temido del hospital entró y la vio durmiendo en el suelo, todo cambió. Hola, mis amigos y amigas. Antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. Luía Morales estaba parada frente al espejo agrietado de la enfermería cuando la alarma de su celular vibró discretamente en su bolsillo trasero. Eran las 5:20 de la mañana. La fría luz del baño hacía aún más evidente el cansancio en su rostro. Las profundas ojeras, el cabello atado apresuradamente en un moño suelto, la línea del ceño que parecía profundizarse con cada giro. Se frotó los ojos con el dorso de la mano y dejó escapar un suspiro ahogado, como si intentara expulsar el cansancio de su cuerpo. «Vamos, Luía, un día más, solo un día más», murmuró para sí misma, forzando una sonrisa en su reflejo que no convenció a nadie, ni siquiera a su propia alma. Era su tercer turno, consecutivo, alternando entre el hospital público Arzobispo Loaiza y una pequeña clínica privada en el barrio Jesús María. Pero allí, en el espejo empañado, lo que vio no era solo una enfermera cansada. Era una mujer tratando de mantener unido al mundo entero. Afuera, el pasillo estaba en silencio. El sonido más fuerte era el de las máquinas de oxígeno y el crujido de los papeles del turno anterior. Luía caminó hacia la sala de descanso, ese cubículo sin ventanas que olía a café rancio y antiséptico, donde un sofá desgastado compartía espacio con armarios oxidados. Se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas por un momento, como solía hacerlo cuando era niño y su madre apagaba la luz demasiado pronto. Su bata blanca estaba manchada de café y un poco de sangre seca. Su bolígrafo ya no funcionaba y su placa colgaba torcida en su bolsillo. Sacó la lonchera fría de su bolso, pero se quedó mirándola fijamente. Mi estómago rugía, pero mi cansancio era mayor. Mamá me preguntará si comí. Diré que sí, siempre lo hago, pensó con una leve sonrisa triste. Lo cierto es que Luía ya no sabía si lo que la sostenía era la comida o la fe. En su casa, en el barrio obrero de San Martín de Porres, su madre, doña Rosa, esperaba ansiosa noticias. Diabética, hipertensa y testaruda, se levantó temprano para preparar el té de boldo y tener todo listo antes de que llegara su hija. Gabriel, el hermano menor, aún dormía cuando Luía se fue. A los 17 años, ya sabía lo que era renunciar a los sueños para ayudar a pagar las cuentas. Vendí dulces en el semáforo de la AVE, Arequipa mientras estudiaba de noche. «Tienes que dormir, Luía», le decía su madre cada vez que llegaba a casa con los ojos rojos, y ella respondió, besándole la frente, «Dormir es un lujo ahora, mamá. Necesito mantener la casa en orden». Allí nadie tenía tiempo para descansar. La supervivencia no permitía descansos. Y, aún así, Luía sonreía a los pacientes, les tomaba la mano cuando recibían noticias difíciles y se sentaba junto a los que morían sin familia. Esa mañana, mientras muchos médicos ya se habían marchado o se habían encerrado en sus habitaciones privadas, Luía seguía yendo de habitación en habitación. Vendó heridas, regulaba goteos, limpiaba vómitos sin quejarse. Cada tarea era realizada con una delicadeza casi maternal, incluso cuando el cuerpo gritaba. Y ahora, sentada en esa habitación fría, dejó caer lentamente la cabeza contra el armario de metal. El sonido de los latidos de su propio corazón parecía demasiado fuerte para alguien que solo quería silencio. Cerró los ojos por un segundo y una única lágrima corrió por la comisura de la boca. «Solo quiero un día en que alguien me cuide también», pensó, pero rápidamente se enderezó. Sonó el intercomunicador, emergencia, y ella ya estaba de pie. El doctor Ricardo Alvarado empujó apresuradamente la puerta del hospital. Sus costosos zapatos resonaron contra el desgastado suelo de la recepción. Eran casi las 6 de la mañana,
Cuando ingresó al hospital Arzobispo Loaiza para una cirugía de emergencia, un aneurisma cerebral en un paciente joven con alto riesgo de ruptura. Era conocido por su precisión quirúrgica, por su elegante frialdad, por caminar siempre con expresión pesada, como si cargara con el peso de un mundo que ya no le impresiona. Pero esa mañana, mientras caminaba por el pasillo lateral en busca del jefe de la UCI, su atención fue captada por algo inusual. Una enfermera, acurrucada en la sala de descanso, durmiendo incómodamente, con la cabeza apoyada contra el gabinete. La bata manchada, el rostro pálido de cansancio, las manos todavía sosteniendo un portapapeles con notas médicas. Ricardo se detuvo. Se quedó en silencio durante unos segundos, simplemente observando. ¿Horas extra? ¿O simplemente cansancio acumulado?, pensó, inclinando ligeramente la cabeza. No sabía su nombre, nunca la había visto en reuniones administrativas ni en los pasillos del ala privada. Y sin embargo, había algo en esa imagen que lo desarmó. Una especie de dignidad silenciosa, una entrega que le parecía más auténtica que cualquier discurso que hubiera escuchado en conferencias. ¿Cómo puede alguien cuidar de los demás cuando claramente no tiene tiempo para sí mismo?, murmuró con una voz apenas audible antes de apartar la mirada y dirigirse hacia la cirugía. Pero su rostro permaneció con él, como una fotografía mental que se negaba a desaparecer. Horas después, al salir del centro quirúrgico, Ricardo volvió a caminar por el mismo pasillo. La sala de descanso ahora estaba vacía, las luces apagadas. Pero ese breve momento fue suficiente para que él comenzara a notar su presencia en los pasillos. Ella no era una mujer que llamara la atención por su apariencia. Aunque era hermosa, había en ella una sencillez que se mimetizaba con su entorno. Lo que realmente le llamó la atención fue su forma de moverse, firme, precisa, pero con ternura. Cómo sostenía la mano de un paciente anciano, cómo le explicaba pacientemente un procedimiento difícil a una madre asustada. Era como si ella llevara consigo una calma que él mismo había perdido años atrás. Esa misma noche, un niño llegó con convulsiones, arrastrado a los brazos de su desesperado padre. La emergencia se convirtió en caos en segundos. Los médicos corrían, las enfermeras gritaban peticiones, pero fue Luía quien tomó el control. Con voz firme y mirada concentrada, retiró a todos los que no debían estar allí. Aplicó la medicación correcta, estabilizó la vía aérea y comenzó el conteo. Ricardo observaba todo desde la puerta sin interferir. Solo entró cuando la situación estuvo bajo control, curioso por saber quién era esa mujer que parecía haber nacido para salvar vidas. Cuando se acercó, ella todavía estaba ajustando el latido del corazón en el monitor. «Salvó a ese niño, enfermera. ¿Cómo se llama?», preguntó con genuina curiosidad. Se giró solo lo necesario, manteniendo la mirada fija en el paciente. «Luía Morales». «Señor, solo hice mi parte». Ricardo no solía impresionarse fácilmente. Era el tipo de persona que veía el dolor todos los días y había aprendido a sobrevivirlo con cierta distancia profesional. Pero al final de ese turno, cuando la adrenalina de la cirugía comenzaba lentamente a desaparecer, todavía pensaba en esa joven enfermera que había visto actuar con tanta precisión y presencia frente al caos. Su nombre, Luía Morales, resonaba en su mente como una melodía que apenas conocía, pero que quería volver a escuchar. Sentado solo en la sala de médicos, con la bata abierta y la cabeza apoyada contra la pared, sostenía una taza de café frío, sin darse cuenta. «Luía Morales, solo hice mi parte», repitió en voz baja, como tanteando el sonido del nombre en sus propios labios. Había algo allí que lo desarmó. Esa mujer no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Ella tenía una fuerza silenciosa que él no podía nombrar. A la mañana siguiente, la rutina del hospital retomó su ritmo
Apresurado, y Ricardo caminó por los pasillos como de costumbre. Pasos largos, postura erguida, el rostro serio como un escudo. Pero sus ojos buscaron sin querer aquella figura que lo había tocado inesperadamente. Cuando finalmente la vio, estaba doblando una sábana junto a un paciente recientemente operado. Sus gestos eran lentos y cuidadosos. Le habló a la anciana con una caricia que parecía venida de otro tiempo, como si el hospital no fuera un lugar de prisas, sino de presencia. Ricardo se detuvo a unos metros, fingiendo revisar un historial médico, solo para poder observarla unos segundos más. Y fue en ese momento que el paciente se rió. Una risa corta y débil, pero llena de gratitud. Luía respondió con una sonrisa discreta y murmuró: «Si quieres, mañana le traicionaré a tu favorito, pero tengo que prometerte que te comerás todo el almuerzo hoy. ¿Sí?». La anciana asintió lentamente. Ricardo sintió una repentina opresión en el pecho. Era raro ver a alguien ofrecer tanto a cambio de un tan poco. Más tarde, mientras revisaba los informes de turno, se encontró nuevamente con su nombre. Un documento sencillo pero impecable que relata la atención brindada al niño convulsionado la noche anterior. La claridad de los datos, el cuidado de las palabras, la forma de describir los signos clínicos y las intervenciones, todo indicaba a alguien que dominaba no solo la técnica, sino también el contexto humano de cada caso. Pasó los dedos sobre la sábana pensativamente. Esa mujer no debería estar escondida de servicio. Tiene algo que contarle al mundo, se susurró a sí mismo con una convicción que lo sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de apoyar a alguien, de hacer algo más que simplemente operar y seguir adelante. Luía, en cambio, apenas notó la creciente presencia de aquel médico que parecía salido de un caro libro de medicina. Ella sabía quién era Ricardo Alvarado. Todo el hospital lo sabía. Uno de los neurocirujanos más solicitados del país, consultor internacional, arrogante para algunos, brillante para todos. Pero lo que más se comentaba entre bastidores era que era inaccesible, frío, solitario, y ella ni siquiera se sentía capaz de sostener su mirada. Cuando lo vio de pie cerca de la UCI, leyendo su informe, su cuerpo se puso rígido instintivamente. «Debe estar buscando un error», pensó con el corazón acelerado. «No quería que me llamaran. No quería que notaran mi existencia a ese nivel. Ahora no podía soportar las críticas, no después de una noche tan larga». Pero para su sorpresa, él simplemente levantó la vista, la miró fijamente un segundo y dijo en tono neutral: «Muy bien escrito el informe, enfermera Morales. Felicidades». Y antes de que ella pudiera responder nada, él ya le había dado la espalda. Luía se quedó allí, sin saber exactamente cómo reaccionar, pero con el corazón latiendo más fuerte de lo habitual. Desde aquel inesperado cumplido, algo sutil pareció instalarse entre Luía y Ricardo. No hablaron, al menos no más de lo necesario, pero hubo miradas que duraron un poco más de lo debido. Silencios compartidos en los pasillos, como si el tiempo se ralentizara solo cuando se cruzaban. Luía notó sus pasos incluso antes de que apareciera. El sonido de suelas firmes sobre el suelo, el ligero susurro de la costosa bata de laboratorio. Se sintió ridícula por ello, pero no pudo evitarlo. Y cada vez que lo veía, algo dentro de ella mezclaba admiración con miedo. Él no es para mí. Solo es un médico que observa el desempeño del equipo, murmuró en voz baja mientras se arreglaba el cabello antes de salir de la sala de descanso. Pero su corazón insistía en latir más rápido, como si hubiera oído algo más. Ricardo, a su vez, intentó racionalizar ese interés que crecía día tras día. Has visto mujeres hermosas en congresos internacionales. Te han halagado médicos de renombre. ¿Y ahora te intriga una enfermera de guardia?, pensó,
mirándose en el espejo del quirófano, donde lo confrontó su expresión cansada. Pero era imposible negarlo. Había algo en Luía que lo desafiaba. Quizás fue la forma en que ella no intentó complacerlo. Tal vez la forma en que cuidaba a los pacientes como si cada uno fuera único, incluso en los turnos más crueles. O tal vez era esa tristeza silenciosa en sus ojos que parecía esconder batallas silenciosas. Una vez, al verla ayudar a un niño a ponerse el calcetín con sus propias manos, la oyó susurrarle: «Eres más fuerte de lo que crees. Es solo un mal día, no una mala vida, ¿sí?». Y esa frase quedó en la mente de Ricardo como una verdad que él mismo necesitaba escuchar. Una noche, después de una larga cirugía, la encontró en el pasillo, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, masajeándose los tobillos hinchados. Ella ni siquiera se dio cuenta que él se acercaba. Cuando ella levantó la vista y lo vio, hizo ademán de levantarse, pero él levantó una mano. «No hace falta. Puedes descansar ahí. Solo vine a buscar un historial médico». Ella dudó, pero permaneció sentada, bajando la mirada. Ricardo entonces se apoyó contra la pared del lado opuesto, con los brazos cruzados. Se quedaron en silencio unos segundos, hasta que él dijo, con una voz sorprendentemente suave: «¿Siempre te quedas hasta esta hora?». Luía asintió, mirando hacia sus rodillas. «Casi siempre. Cuando mi madre está bien, puedo quedarme más tiempo». Ricardo arqueó una ceja. «¿Está enferma?». Luía respiró hondo antes de responder. «Tiene un problema pulmonar crónico. Necesita atención, oxígeno y medicamentos, muchos medicamentos». No respondió de inmediato. Se quedó mirando al suelo por un rato, antes de decir suavemente: «Eres más fuerte de lo que pareces». Ella sonrió, un poco triste. «La vida no te da muchas opciones, doctor. O aguantas o te derrumbas». A partir de esa conversación, la distancia entre ellos comenzó a cambiar. No de manera evidente, sino en los detalles. Ricardo comenzó a buscar a Luía con más frecuencia para discutir casos. Le pedí su opinión y escuché atentamente. A veces dejaba un café en la mesa de enfermería con una nota discreta: «Mantente fuerte, R». Ella, sin saber cómo reaccionar, sonrió para sí misma, con las mejillas sonrojadas, pero no se atrevió a responder. En los días más difíciles, cuando extrañaba una vida más liviana, se permitía pensar: ¿qué pasaría si...? Pero pronto descartó el pensamiento. Es de otro mundo, Luía. Un mundo donde no faltan medicinas ni comida. Un mundo en el que nunca has vivido. Aún así, ese hombre frío para tantos estaba empezando a derretir algo dentro de ella. Los días siguientes a aquella conversación en el pasillo, se generó un nuevo tipo de silencio entre ellos. Ya no era el silencio incómodo de los extraños, sino el que existe entre dos personas que han llegado a verse verdaderamente. Ricardo observaba a Luía desde lejos con la curiosidad de quien intenta armar un rompecabezas. Cada gesto suyo parecía decir más que 1000 palabras. Cuando la vio explicar un procedimiento a un nuevo técnico con paciencia y claridad, pensó: debería estar enseñando en una universidad, no apagando incendios en triple turno. Y cuando la encontré por casualidad, siempre con el pelo recogido, con ojeras, pero con la mirada atenta, sentí una incomodidad desconocida, el deseo de cuidarla, pero no como médico, como hombre. Un miércoles por la mañana, Ricardo hojeaba la lista de participantes del Congreso Nacional de Trauma Neurológico, un evento anual donde presentaría un panel sobre intervenciones de emergencia en áreas críticas. Era una obligación que afrontaba con frialdad. Otro escenario, otro auditorio lleno de gente que solo quería promocionarse. Pero cuando vio el nombre Luía Martins, enfermera, arqueó una ceja y algo dentro de él se despertó. «¿Qué hace aquí una enfermera de un hospital público?», murmuró desconcertado. Y junto al nombre, en letras pequeñas, «Caso clínico»,
epilepsia febril en un paciente pediátrico. Inmediatamente recordó al niño salvado semanas atrás. Fue el mismo caso, la misma precisión. Ese mismo día había demostrado un dominio técnico que iba más allá de los límites de su puesto. Sonrió de lado y pensó, ella merece algo más que una etiqueta con su nombre entre el público. Ese mismo día, esperó a Luía al final de su turno. Ella estaba recogiendo materiales en la sala de enfermería, con la expresión cansada de quien ya había superado su límite horas atrás. Golpeó suavemente a la puerta, con café en la mano. ¿Puedo? Ella se dio la envuelta, sorprendida. Claro, doctor. ¿Desea algo? Ricardo entró despacio, extendió el vaso de papel y dijo, te lo traje, está caliente. Ella lo aceptó torpemente, sosteniendo el vaso como si fuera algo precioso. Gracias, pero no tenías por qué hacerlo. Él sonrió levemente. Sí, lo hice. Y por cierto, vi tu nombre en la lista del Congreso. Me alegra saber que vas a presentarlo. Luía se quedó sin palabras por un momento, frunciendo el ceño. Me apunté, pero no sé si podré ir. Es caro. Y está en otro barrio, el transporte, la ropa, todo lo complica. Ricardo meneó la cabeza lentamente. No te quedarás solo mirando, Luía. Quiero que presentes tu caso junto a mí. Serás el ejemplo principal en mi panel. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Me quieres contigo? Pero solo soy enfermera, doctora. Se acercó un poco más, con la mirada seria pero amable. Precisamente por eso. Porque aún recuerdas que antes de los discos hay gente. Luía bajó la mirada, visiblemente conmovida. No sé. ¿Qué decir? Nadie jamás ha confiado tanto en mí. Él respondió, casi en un susurro. Tal vez nadie se detuvo a ver lo que yo vi. Respiró profundamente, sintiendo una opresión en el pecho, mezclada con gratitud, miedo e incredulidad. Parecía demasiado grande, demasiado bueno. Su instinto era dar marcha atrás, decir no, protegerse de la posibilidad de fracasar o, peor aún, de engañarse a sí mismo. Pero algo en la mirada firme de Ricardo la atrapó. Ella tragó saliva con fuerza y después de unos segundos respondió, si realmente lo crees, entonces lo intentaré. Él sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. Entonces prepárate, será un comienzo fantástico. La semana previa a la conferencia fue una mezcla de ansiedad e incredulidad para Luía. En medio de turnos, insomnio y una rutina asfixiante, trató de imaginar cómo sería estar frente a un público, al lado de uno de los neurocirujanos más respetados del país. Por la noche, después de que su madre se iba a dormir y su hermano salía para su turno de noche en la gasolinera, ella se sentaba con su computadora portátil en su regazo, revisando los datos del caso, practicando sus líneas en voz baja. A veces, su corazón latía tan fuerte que pensaba en darse por vencida. ¿Quién me creo que soy?, se susurró a sí misma, parada frente al espejo. Pero entonces recordó la mirada en los ojos de Ricardo cuando dijo, ¿todavía recuerdas que antes de los discos hay gente? Y eso fue lo que la mantuvo en marcha. La noche del Congreso, llegó al hotel con una sencilla mochila a la espalda y un vestido azul marino que le prestó una amiga enfermera. Estaba inmaculada, pero aún así se sentía fuera de lugar entre los pasillos revestidos de mármol y los asistentes con insignias doradas. Ricardo la vio antes de que ella lo notara. Estaba apoyada contra un pilar, jugueteando nerviosamente con sus dedos como si fuera a desaparecer. Se acercó con una sonrisa tranquila. «Llegas temprano». Ella se dio la vuelta de repente, un poco avergonzada. «No, quería llegar tarde, ni perderme». Él rió levemente. «Vas a brillar, Luía. He leído tu parte 3 veces. Es mejor que la mía». Ella intentó sonreír, pero miró hacia otro lado. «Gracias, doctor. Espero no decepcionarlo». La presentación fue mejor de lo que ambos esperaban. Luía habló con precisión, claridad y humanidad, algo raro en entornos técnicos.
Las preguntas del público fueron respondidas con confianza y empatía. Al final, Ricardo la presentó no como una enfermera, sino como la profesional que salvó la vida de un niño gracias a su atención a los detalles que muchos de nosotros pasamos por alto. Luía no podía creer lo que estaba oyendo. Recibió saludos, apretones de manos e incluso invitaciones a futuros eventos. Pero lo que más le quedó en la mente, más que los aplausos, fue el modo en que Ricardo la miró cuando bajaron del escenario, como si allí, en ese momento, ella fuera suficiente. Por primera vez. Más tarde, en el salón del hotel, ambos estaban sentados frente a 2 tazas de té de manzanilla. La noche era fría y se escuchaba una suave música instrumental de fondo. Ricardo se aflojó la corbata y se reclinó en su silla, observándola con una sonrisa curiosa. «Todavía pareces asustado». Luía se encogió de hombros y miró la taza. «Es que todo esto parece prestado, como si no fuera mío». Se inclinó ligeramente y habló en voz baja. «Luía, nada de esto fue un favor. Estás aquí porque eres buena, mejor que muchos que se creen geniales». Respiró profundamente y sintió algo extraño en el pecho, como un calor que venía acompañado de vergüenza y ganas de llorar al mismo tiempo. «Usted es de otro mundo, doctor Ricardo. Ni siquiera tendría ropa para vivir en el suyo». Él sonrió dulcemente. «¿Qué pasa si estoy cansado de mi mundo y solo quiero pasar un tiempo en el tuyo?» A la mañana siguiente de la conferencia, Luía se despertó antes de que sonara su celular. No había dormido mucho. La noche había sido una maraña de pensamientos y recuerdos, de miradas que removían algo que había intentado mantener encerrado durante años. Recordaba claramente el momento en que Ricardo le tomó la mano discretamente al dejarla en el vestíbulo del hotel, sin decir nada más. Fue un gesto sencillo, pero provocó un torbellino dentro de ella. De vuelta a su rutina diaria, se puso su uniforme blanco, se recogió el pelo como siempre e intentó repetirse. Fue solo una noche, fue solo un gesto, pero en el fondo sabía que no era solo eso. El problema era que permitirse sentir también significaba permitirse romperse, y no podía permitirse ese lujo. Luía estaba en medio de su turno en el hospital público cuando recibió la llamada. La voz del asistente de urgencias sonaba urgente y sin rodeos. «Es su hermano, señorita. Tuvo un accidente de moto. Va camino a urgencias». Sintió que el suelo desaparecía. El cuerpo se enfrió. El portapapeles se le resbaló de las manos. La imagen de su hermano, saliendo sonriente de casa horas antes para ir a trabajar a la gasolinera, se mezclaba ahora con sirenas y faros rotos. Sin pensarlo, corrió escaleras abajo. Sentía como si su corazón fuera a estallarle fuera del pecho. Cuando llegó a urgencias, la camilla con el cuerpo de su hermano ya estaba siendo empujada por 2 paramédicos. Su rostro estaba cubierto de sangre y su brazo colgaba de forma antinatural. «¡Gustavo!», gritó, intentando acercarse, pero un residente la detuvo. «Señora, necesitamos espacio para estabilizarlo». Fue en ese momento cuando apareció Ricardo. Llevaba una bata blanca sobre su ropa formal y tenía una especie de urgencia en sus ojos que mezclaba profesionalismo y preocupación personal. Cuando la vio parada en el pasillo, temblando, con las manos cubriéndose la cara, no tuvo dudas. Él se acercó con firmeza y la agarró por los hombros. «Luía, mírame, estoy aquí. Saldrá de esto, te lo prometo». Ella negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Debí insistir en que tomara el autobús. Debí...», la interrumpió Ricardo con voz más firme. «Ahora no es momento de culpar, es momento de actuar y estoy contigo, hasta el final». Sin esperar permiso, entró en la sala de trauma y se hizo cargo de la coordinación de los exámenes y del equipo. Su nombre todavía tenía peso allí. Todo el mundo lo escuchaba. Pero esta vez,
Cada decisión fue más que un mero protocolo. Fue personal. Las siguientes horas fueron confusas. Luía esperaba sentada en un banco frío del pasillo, con la mirada perdida y el cuerpo tenso como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Los médicos iban y venían. Nadie le dijo nada, hasta que finalmente Ricardo se fue. Estaba exhausto, sudoroso, pero había algo en sus ojos que ella nunca olvidaría. Lo logramos. Está estable. Necesitará cirugía en el brazo, pero está fuera de peligro. Luía no pudo contener las lágrimas. Se desplomó allí mismo, en sus manos. La abrazó fuerte, dejándola gritar todo lo que había estado conteniendo durante años. Gracias, doctor, murmuró con la voz quebrada. Ricardo, todavía abrazándola, dijo en voz baja: hoy no soy tu médico, solo soy alguien que se preocupa por ti. La cirugía salió bien, pero Luía no salió del hospital hasta que vio a su hermano despertar. Cuando por fin escuchó la voz prolongada de Gustavo preguntando dónde estaba y pidiendo un vaso de agua, sintió como si su corazón volviera a latir con regularidad. El alivio se extendió por su pecho como un aliento cálido, pero junto con ello llegó el agotamiento. Eran casi las 2 de la mañana cuando salió de la sala de observación con los ojos rojos, el cuerpo temblando, y encontró a Ricardo esperándola, sentado en la silla del pasillo, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Al verla, se puso de pie inmediatamente. «Está bien, ahora te toca a ti descansar, Luía». Ella intentó sonreír, pero su rostro no le obedeció. Él simplemente asintió y murmuró: «No sé qué habría hecho sin ti hoy». Ricardo la llevó a una cafetería abierta las 24 horas cerca del hospital. Era un lugar modesto, con azulejos viejos y olor a pan dulce en el aire, pero acogedor. Se sentaron uno al lado del otro en silencio hasta que ella comenzó a hablar, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera roto. «Siempre he sido quien lo ha mantenido todo bajo control. Después de que mi padre murió y mi madre enfermó, fui quien cuidó de Gustavo, de la casa, de los turnos, de las medicinas. Nunca tuve espacio para derrumbarme. Hoy casi me derrumbo». Él la escuchó con rara atención. No interrumpió, no juzgó. Él simplemente sostuvo la taza de café entre sus manos y dejó que sus palabras resonaran tal como debían. Tenía miedo de dejar entrar a alguien, miedo de parecer débil, miedo de necesitar a alguien y luego quedarme atrás, como le pasó a mi madre. Ricardo entonces dejó la taza y dijo en voz baja, casi un susurro: «Eres la persona más fuerte que he conocido. Pero incluso la fuerza necesita refugio. Déjame serlo, aunque sea un poco». Ella miró hacia otro lado, con los ojos brillantes, intentando contener una lágrima que insistía en caer. «Tengo tanto miedo, Ricardo, de engañarme, de convertirme en una historia más para contar en alguna mesa elegante». Se acercó, rozando suavemente su mano sobre la mesa. «No eres un cuento, Luía. Eres todo lo que tiene sentido ahora. También estoy cansada de apariencias, de máscaras, de sonrisas que no dicen nada. Quiero cosas reales. Te quiero a ti». El silencio entre ambos era denso, lleno de emoción. Por primera vez, Luía no huyó. Simplemente deja que tome tu mano, deja que la calidez de ese gesto diga lo que las palabras aún no pueden decir. Más tarde, en la puerta de su casa, con la calle desierta y las farolas proyectando largas sombras sobre el asfalto, Ricardo detuvo el coche y la miró sin prisa. «¿Estás bien? ¿Quieres que suba?» Luía sonrió levemente y meneó la cabeza. «No hace falta, pero gracias por hoy, por todo». Entonces dijo, con esa media sonrisa que ella empezaba a descifrar: «No lo hice por obligación. Lo hice porque me importas y porque de alguna manera estar contigo hace que el mundo deje de doler». Salió del coche, caminó hacia la puerta, pero antes de entrar miró hacia atrás y dijo:
Buenas noches, doctor. Ricardo respondió con cariño en la mirada. Buenas noches, Luía, y por favor, llámame Ricardo. Los días que siguieron fueron intensos, pero diferentes. Había una nueva luz en los ojos de Luía, no la que surge de la suerte o la fantasía, sino la que viene después del dolor, después de la resistencia. El hermano ya estaba en fisioterapia, con un plan de rehabilitación prometedor, y la madre parecía aún más dispuesta, ilusionada con la recuperación de su hijo. Por primera vez en años, la casa parecía respirar un poco más de esperanza. Pero lo que realmente conmovió a Luía fue la invitación inesperada que recibió un lunes por la mañana. El jefe del hospital privado donde también trabajaba Ricardo quería hablar con ella. Se trata de la nueva unidad de neurología. Queremos que alguien con su experiencia y sensibilidad se una al equipo desde el principio, dijo el director. Ella parpadeó sorprendida. Pero, ¿qué pasa con los turnos en el hospital público? ¿Y el posgrado? Ni siquiera lo he terminado. El hombre sonrió. El puesto es tuyo, Luía. Y si necesitas apoyo para completar tu especialización, cuenta con nosotros. El doctor Ricardo habló muy bien de ti. Al salir de aquella reunión, Luía se apoyó en la pared del pasillo y respiró profundamente. Una mezcla de miedo y alegría recorrió su cuerpo. Sacó su celular del bolsillo y sin pensarlo mucho le envió un mensaje a Ricardo. Creo que acabas de cambiarme la vida. Él respondió casi de inmediato. Lo hiciste tú mismo. Solo te apunté con el espejo. Cuando ambos se encontraron más tarde esa semana, él la estaba esperando con una rosa blanca en la entrada de la cafetería, la misma donde habían estado sentados aquella noche difícil. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y dijo, «No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí». Ricardo sonrió, ofreciendo la flor. «Me lo imagino, porque ahora también significa algo para mí». El nuevo puesto trajo consigo nuevas responsabilidades y también nuevos desafíos. Luía comenzó a coordinar casos clínicos, a capacitar a enfermeras más jóvenes, a participar en reuniones con médicos y directores y a ser consultada sobre decisiones que antes ni siquiera la involucraban. Al principio se sintió fuera de lugar, casi como si estuviera ocupando el lugar de otra persona, pero poco a poco la confianza fue creciendo. «Tienes un oído raro, Luía», dijo un compañero del departamento. «Escuchas con los ojos». Y sonrió tímidamente, como quien todavía no se reconoce en el reflejo de lo que ven los demás. Pero en el fondo, una parte de ella empezaba a creerlo. Ella estaba empezando a sentirse digna. Ricardo la seguía de lejos y de cerca. Había días en los que no podían verse, pero bastaba un intercambio de mensajes al final del turno para mantener viva la conexión. Él nunca la presionó, pero estuvo allí, ya sea trayéndole sopa caliente un domingo por la noche o escuchándola desahogarse sobre su cansancio y sus miedos. «A veces todavía me siento fuera de lugar, ¿sabes?», confesó una noche, sentada con él en el porche de su casa. Ricardo respondió con ternura, «No estás fuera de lugar. El mundo simplemente se está acostumbrando a que mujeres fuertes ocupen los espacios que siempre les han correspondido». Ella miró hacia abajo, abrumada por la emoción, y apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por recordármelo, cuando me olvido de mí mismo». Pasó el tiempo y con él llegó la estabilidad que Luía nunca se había atrevido a soñar. Su rutina ahora se equilibraba entre el nuevo hospital, sus últimos estudios de posgrado y los encuentros regulares con Ricardo, quien se convirtió en el ancla emocional para ambos. Era diferente a todo lo que había experimentado antes. Un amor tranquilo, construido sobre tiernas pausas entre turnos y llamadas telefónicas, hecho de miradas cómplices en el pasillo del hospital y de silencios que decían más que las palabras. Una tarde lluviosa, sentado en el coche después de visitar a la madre de Luía, la miró y le dijo suavemente,
Sabes que te quiero, ¿verdad? Ella giró la cara sorprendida y sonrió con lágrimas en los ojos. Lo sabía, pero escucharlo así me hace sentir que valió la pena. Inspirados por las historias de colegas exhaustos que enfermaban en silencio en los pasillos del hospital, los dos comenzaron a esbozar la idea de un proyecto social que pudiera acoger a estos profesionales. Así nació Casa Respira, una ONG enfocada en brindar apoyo emocional y psicológico a enfermeras, técnicos y cuidadores en situación de burnout. La sede se instaló en un edificio sencillo en el centro de la ciudad, con salas de servicios, grupos de discusión y un espacio para el descanso. Si hubiéramos tenido algo así en aquel entonces, quizá algunos de los nuestros no se habrían dado por vencidos. En el camino, dijo Luía durante la inauguración, mientras sostenía el micrófono con manos temblorosas. Ricardo, a su lado, la observaba con orgullo en los ojos. No solo sobreviviste, construiste un puente para que otros pudieran cruzar. Sus vidas iban tomando forma con facilidad. No hubo propuestas de matrimonio formales ni ceremonias fastuosas. Hubo, sí, complicidad y pequeñas revoluciones cotidianas. Ricardo cambió el enorme penthouse por una modesta casa en un barrio arbolado, donde plantó un árbol de jabuticaba en el patio trasero e instaló una pequeña oficina. Luía, a su vez, se permitió soñar con viajes, descanso y hasta la idea de un hogar más colorido. Un fin de semana, mientras tomaban café sentados en el suelo de la cocina, ella le dijo: ¿sabes lo que aprendí de ti? Él levantó la mirada, curioso. Que no siempre tenemos que correr. A veces caminar de la mano es más que suficiente. Meses después, en un viaje a Paracas, sentados a la orilla del mar con el viento despeinando, el cabello de Luía se miraron como si el tiempo se hubiera detenido. Ricardo la rodeó con el brazo y murmuró: salvaste vidas, incluida la mía. Ella rió suavemente, serenamente, como quien lleva cicatrices y aún así elige el amor. Ahora podemos descansar, al menos por hoy. Y así, en aquella tarde dorada, entre el sonido de las olas y el calor de sus manos entrelazadas, comprendieron que el amor también era eso, respirar juntos después de la tormenta. En el primer aniversario de Casa Respira, Luía y Ricardo organizaron una celebración sencilla, con tarta de zanahoria y un conversatorio entre enfermeras de distintas partes del país. Muchos llegaron tímidos, desconfiados, pero poco a poco comenzaron a abrirse como flores tocadas por el sol. Una emocionada técnica de enfermería del interior del Cusco contó que estuvo a punto de abandonar su profesión tras perder 2 pacientes seguidos. Fue aquí donde entendí que no era debilidad sentir dolor, era simplemente humanidad. Luía escuchó, con lágrimas en los ojos, y al final abrazó a aquella mujer como si se reconociera de años atrás. Ricardo, en silencio, grabó la escena con su celular, con esa sonrisa que solo aparecía cuando ella brillaba. Las noches ahora tenían un ritmo diferente. No suenan alarmas ni hay emergencias en cada esquina. A veces, mientras lavaban los platos escuchando música antigua, Luía recordaba el sonido de los monitores del hospital público, las madrugadas de miedo y resistencia. ¿Echas de menos la adrenalina?, preguntó una vez, entregándole un paño de cocina. Ricardo se secó las manos pensativo. Extraño salvar vidas con las manos, pero aquí, contigo, aprendí a salvar con el corazón. Ella no respondió, solo le dio un beso en la mejilla y continuó fregando la sartén como si ese fuera el mayor premio que alguien pudiera ganar. Una vida normal, pero llena de significado. Con el tiempo, surgieron invitaciones para dar conferencias, alianzas con universidades e incluso una entrevista en la televisión nacional. Luía se resistió al principio, pero Ricardo la animó. Tu voz tiene el poder de llegar a quienes aún están en la oscuridad. No puedes ocultar una luz como esa. Ella fue,
con su bata blanca ajustada al cuerpo y la voz firme, contando su historia sin adornos, solo con la verdad. Cuando bajó del escenario, fue recibida por una fila de jóvenes estudiantes, algunos con lágrimas en los ojos. Gracias por demostrar que es posible llegar sin olvidar de dónde venimos, dijo una mujer de 22 años. Luía sonrió, abrazando a cada uno de ellos como si les devolviera un trozo de esperanza. Un domingo por la mañana, sentados en el porche con té de hinojo y pan de patata hecho por Ricardo, hablaron sobre el futuro. No sabían si tendrían hijos, ni hacían muchos planes. Lo que sabían era que estaban allí el uno para el otro, completos, después de haberse encontrado en medio del cansancio y el dolor. ¿Crees en el destino?, preguntó, revolviendo el té con la cuchara de madera. Creo en las citas, respondió ella, y que algunas personas realmente vengan a cambiar nuestra historia. Ricardo la miró con ternura, sosteniendo su mano sobre la mesa. Eres el mejor cambio que mi vida ha tenido. La primavera siguiente, mientras paseaban por el parque, se encontraron con una pareja de residentes que los reconoció y les pidió una foto. Luía se rió sorprendida. No somos celebridades, gente. Y el chico respondió, para alguien que empieza sin dinero, sin apoyo, tú lo eres, porque existes, y eso lo es todo. Esa noche, mientras yacían en la cama, Luía se volvió hacia él y le dijo, «Sabes, ojalá mi madre hubiera visto todo esto. Siempre decía que algún día yo sería importante para alguien». Ricardo la abrazó fuerte y le susurró, «Lo vio, Luía, y estaría orgullosa de todo lo que has logrado». Los años pasaron lentamente como debía ser. Llegaron las arrugas y con ellas el pelo blanco. Pero había más paz que preocupaciones, más historias que cicatrices. Una tarde, sentados en la arena de la playa, donde habían prometido descansar al menos por hoy, se limitaron a mirar el mar en silencio. Ya no era necesario decirlo todo, ya era suficiente con ser. El viento traía consigo olor a sal y recuerdos, y Ricardo, con la cabeza apoyada en su hombro, murmuró, «Ganamos, ¿no?». Luía sonrió, con la mirada perdida en el horizonte. «Sí, cariño, y lo mejor es que ganamos juntos». Allí, entre el sonido de las olas, sus pasos descalzos y la certeza de que habían dejado un mundo mejor del que encontraron, su historia encontró descanso. No es el descanso de una ausencia, sino de una misión cumplida. El amor entre Luía Martins y Ricardo Almeida no estaba hecho de cuentos de hadas, sino de realidad, coraje y bondad. Ingredientes que juntos salvaron más que vidas, reconstruyeron destinos. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.